Bien, tenemos en primer lugar mi querido amigo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Natov, que es profesor de aquí, nuestra universidad también, en la maestría, experto en muchos temas. Y uno de los temas que yo le conozco más es mediación, pero no nos va a hablar de mediación exactamente hoy, aunque tiene que ver seguro con la mediación también, sino es un tema importante, ¿no? Desde luego, que me interesa muchísimo, que es el derecho a la paz. Adelante, Alejandro, gracias. Gracias. Bueno, un honor, estar en la Universidad de Alcalá y muy agradecido con el espacio que se ha generado a partir de Sergio, que tuvo la capacidad de la convocatoria de la segunda generación. Así que realmente, tanto a la universidad, a vos, Guillermo, como a Sergio, gracias. Elegí este tema a partir de venir, como dije antes, de un proceso de entender cuál es el lugar o de pretender entender cuál es el lugar que tienen los derechos humanos. Yo enseño esta materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y coincido contigo con la visión que tuviste hoy a la mañana respecto a los vientos desfavorables que tienen los derechos humanos en esta etapa. Esos vientos desfavorables no son otra cosa que entender cuál es la situación que tiene el nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial, ¿qué intenciones tiene respecto a los derechos y qué intenciones tiene respecto a cómo reposicionar una lógica de poder frente a lo que puede llegar a ser la estructura política de ese orden mundial? Y en este sentido, sí, hablar del derecho humano a la paz, al igual que algún otro derecho humano que es de una generación en la cual todavía no se puede ver la efectivización de ese derecho, requiere pensar de nuevo lo nuevo, requiere volver a visualizar desde dónde nos paramos para observar los derechos humanos, y por eso pretendí profundizar con este derecho. En este sentido, yo creo que tenemos que pensar cómo pasar de la lógica del poder a la lógica legal. Y para esto deberíamos plantear cuál es una pregunta, cuál es el sentido que tiene, si podemos hablar de derechos humanos en el derecho humano a la paz hoy. Y yo diría que sí, con algunos condicionantes. En principio, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales se estructuraron los derechos humanos a partir de eh, la Sociedad de las Naciones y luego de la institucionalidad de las Naciones Unidas? Y fueron pilares estructurantes que le dieron vida. Uno de ellos los derechos humanos. Otro de ellos fue la paz. Otro la seguridad y otro el desarrollo. Esos eran los motivos que le dieron sustento y vida. Ahora, cuando uno ve el lugar que le corresponde a las Naciones Unidas para hablar de la paz, uno dice, bueno, ¿realmente están dadas las condiciones como para que pueda llegar a hablarse de paz hoy en el mundo? Bueno, Galton nos dice que la paz como tal no es solo la paz negativa, que es la ausencia de guerra, sino que también es la paz positiva, que es la justicia social, el respeto que puede llegar a haber con la alteridad, la inserción al mundo de los derechos por parte de la gente, el acceso a la justicia, todo lo que tiene que ver con principios y valores de una estructura de convivencia en la cual debería ser el camino orientador que tienen las Naciones Unidas. Pero no hay duda que no puedo despolitizar esta charla y que tengo que traer el elemento de la política, porque esa misma estructuración de las Naciones Unidas se hizo al calor de ver cómo se repartía el poder. Y entonces a los 5 países que fueron los triunfantes en la Segunda Guerra Mundial, les han dado un poder de veto que casualmente son los que le dan la espalda a lo que puede llegar a ser eso de ser garantes o guardianes de la paz en el mundo. ¿Por qué? Porque están en todos los negocios que tienen que ver con el armamentismo. Y también están promoviendo
estructuras bélicas dentro de los intereses directos o indirectos con respecto a lo que tiene que ver con el mundo de la guerra. Entonces aquí sí, si se hacen guerras en nombre de ser garantes de la paz, si se hacen guerras en nombre de la democracia, si se hacen guerras en nombre de tratar de ver cómo podemos hacer para poderle decirle al mundo que en verdad nosotros estamos preocupados por el mundo y que nosotros somos los que vamos a resguardar ese mundo. Y bueno, ahí viene lo contradictorio, viene lo paradojal y viene la hipocresía. Entonces, si uno dice, bueno, ¿y cuáles son los aires favorables que puede haber? Porque si esos son los tres pilares que tiene, los cuatro pilares que tiene Naciones Unidas y los cinco países que son China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, bueno, si esos países que teóricamente fueron los que justificaron guerra, fueron los que a su vez le imponen la lógica de poder a otro, no se le imponen solo desde la lógica de tener las armas nucleares, tener las otras armas y al mismo tiempo tener la tecnología de punta de este momento, que es la gran guerra que tiene el mundo. Porque no olvidemos que estos países, entre China y Estados Unidos, están buscando también por la guerra tecnológica. Y esta incidencia no hay duda que tiene que ver con de qué paz hablamos cuando hablamos de paz. Y entonces aquí sí hay algo que teóricamente es inspirador, que se pretendió estructurar dentro de la dinámica del derecho, eh, lo que puede llegar a ser principios y valores que le dan vida al derecho humano a la paz. Entre otros está el posicionamiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que tiene dentro de su estructura y preámbulo prever la necesidad de ser garantes de la paz por el mundo, preocuparse por la paz, buscar el desarme en el mundo. Asimismo, luego pasaron los años y en 2006 recién un grupo de organizaciones no gubernamentales se posicionaron con este tema a partir de un fuerte apoyo de España en Luarca, donde esa declaración de Luarca ya trajo otros principios y abarcó otros principios que tienen que ver con, bueno, no solo el desarme, no solo el desarrollo, sino también buscar lógicas de convivencia. Y esto, cuando habló de desarme, uno ve, bueno, ¿y quién aprobó Luarca dentro de lo que son los países en el mundo? No lo tomaron como una declaración vigente para Naciones Unidas, pero sí sirvió como para que en la Declaración de Derechos Humanos del derecho a la paz existiera en el 2016 una declaración que al no contar con los cinco países importantes igualmente fue ratificada y fue ratificada, no, fue aceptada por parte de Naciones Unidas, fue votada favorablemente en Naciones Unidas y tenemos ese principio jurídico y ese valor jurídico allí establecido. Ahora, no es vinculante y al mismo tiempo no solo no es vinculante, sino que no tiene el derecho humano a la paz inserto dentro de la propia estructura normativa. Hablan de principios y valores nomás. Entonces, aquí sí, si no nos basamos en lo que es la ausencia de guerra y vemos todos los problemas que tenemos dentro del mundo de la lógica del poder y queremos darle algún sentido jurídico, tenemos que ir a buscar dentro de lo que es la estructura de la paz positiva otro tipo de elementos. Y ahí no hay duda, no hay duda que si queremos empujar a que cambie la dinámica de los derechos, todos sabemos claramente que estos principios del derecho humano a la paz están estructurados bajo los pilares de la democracia, están estructurados bajo los pilares de la participación ciudadana y de la cultura de paz. Ahora, ¿cómo está la democracia? ¿Cómo está la participación? ¿Y cómo es el sistema de cultura de paz? Bueno, en las democracias hay un vaciamiento de la política por un lado y por el otro lado una debilidad institucional galopante en nombre también de algunos principios, de algunos gobernantes que dicen, ¿para qué quiero Estado? Ahora, la falta de estatalidad hace a la debilidad institucional y la debilidad institucional, no hay duda, que no le da lugar
no solo a la lógica de la democracia deliberativa que debería buscar por la democracia representativa, sino que no le da lugar a la participación ciudadana como debería darle. Entonces, están abiertos los espacios participativos, pero seguramente Silvia lo va a profundizar más, pero son de mero trámite para muchos. Porque en verdad lo que el poder decide es lo que el poder hace. Y como tampoco tiene espacios vinculantes, difícilmente eso sea algo vivificante. Es simplemente una cuestión más formal del sistema democrático. Y aquí sí viene el tema de la cultura de paz, pero si no apostamos por la educación para la paz, difícilmente se pueda hablar de cultura de paz. Entonces, fíjense que así como las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, erigió los principios de Luarca a través de la Declaración de Luarca, hoy en día hay un lugar para poder buscar para que el derecho humano a la paz sea una realidad. No hay ningún derecho humano que haya sido regalado. Todos han sido conquistados a partir de la lucha de sectores, a partir de la opresión. Y hoy que invocaron a Ferraioli en un tema que tiene que ver con la ley del más débil, yo les voy a decir, todo el derecho, como dice Ferraioli, se pensó para los más débiles. Pero hoy en día el derecho se está pensando desde el lugar de los más fuertes. Quizás se está pensando para que unos pocos paguen menos impuestos. Quizás se está pensando para que ese nuevo orden mundial genere un vínculo de poder mayor todavía para decir que las Naciones Unidas no tienen el lugar que tienen que tener. Cuando lo vemos al presidente de Estados Unidos negociando un alto el fuego, pidiendo los recursos naturales de un país, nos damos cuenta que está cambiando todo el orden mundial. ¿Pero esto qué quiere decir? Que hay lugar todavía para nosotros para pensar en la cultura de paz. Debemos hacer que florezcan más flores. Debemos hacer una apuesta fuerte para que en las escuelas se trabaje con la cultura del buen trato, para que se trabaje con los bienes comunes, para que se trabaje con otro tipo de principios. Por eso digo, debemos pensar de nuevo lo nuevo. Hoy, hablando con un amigo, Carlos Costella, me decía que muchos de ustedes lo conocen. Estamos perdiendo la batalla de los derechos humanos. Y yo la verdad les digo, si nosotros no empezamos a tomar conciencia que todos tenemos un lugar para poder hacer vivos al menos esa lucha por la cual todos que han luchado han conseguido algún derecho, nosotros también tenemos un lugar para que el derecho humano a la paz el día de mañana sea un derecho, a pesar de. Y a pesar de, ¿por qué? Y porque pensar en las desigualdades y las violencias, que son los temas de fondo, nos hacen pensar que ya no podemos hablar más del crimen organizado, porque hoy el crimen cada vez está más desorganizado. Que no podemos hablar más de las fuerzas del orden, porque las fuerzas desordenan para poder tener cajas de recaudación. Entonces, como ha cambiado también la dinámica de relación desde lo institucional hacia lo que es el vínculo con lo que debería ser, y yo creo que tenemos que volver a pensar si el deber ser, que tiene que ser, en verdad no es o no es para tanto lo que pensamos que debería ser. Y si queremos que sea, tenemos que hacer cosas para que sea. Por eso la apuesta tiene que ser por los derechos positivos, por el derecho humano positivo a la paz, y tenemos que volver a trabajar con los niños, tenemos que volver a trabajar con la cultura, tenemos que dotar a los actores sociales de las dinámicas necesarias para poder atender los conflictos allí, en lo local, para que cuando el conflicto llegue a algún lugar, por lo menos se canalice en caminos no violentos. Debemos trabajar por la cultura de la no violencia y por la cultura de la paz. Esto es, en definitiva, pensar alrededor de un derecho humano que no es efectivizable, pero tampoco las condiciones sociales, jurídicas, políticas, nacionales de cada uno de los estados e internacionales están dadas como para que este derecho humano termine siendo un derecho humano. La única forma que puede llegar a ser es posicionándolo desde abajo hacia arriba. Muchas gracias. ¿Eh?